Instancias del diputado del Partido Nacional Pablo Abdala, la Comisión de Población y Desarrollo Social de la Cámara de Diputados recibió al ministro de Desarrollo Social, Daniel Olezcar, a las autoridades del INAU y a las autoridades del CIRPA para analizar el contenido del informe de la Institución Nacional de Derechos Humanos acerca de la gestión de los hogares de internación de los menores del CIRPA. Ayer se analizó entonces el contenido de ese informe, se analizaron casos presentados de supuestos malos tratos y supuestos abusos del personal del CIRPA a menores allí internados. Se analizó además cómo ha evolucionado la gestión de los hogares y cuáles son los pasos para poder mejorar más aún, según las autoridades, la gestión de estos centros. Se manejaron algunos casos, sí, que han habido de apartamiento de la conducta que debe tener el personal al momento de tratar con los menores allí recluidos, y se manejó por parte de las autoridades la erradicación de una nueva denuncia penal, esta vez en un juzgado de crimen organizado, para que se investigue un supuesto caso de abuso, uno nuevo, que había trascendido a través de varios medios de prensa, pero que nunca había sido recibida la información a las autoridades del CIRPA. Estos fueron algunos de los temas tratados ayer en la Comisión de Población y Desarrollo Social de la Cámara de Diputados. Tenemos con nosotros a uno de los protagonistas destacados, ¿verdad?, de ese encuentro. Está el diputado Pablo Abdala, Partido Nacional. ¿Qué tal, Pablo? Buen día. Muy buenos días, Jorge. Un gusto, como siempre. Igualmente de recibirte. Bueno, ¿cómo describirías la situación? ¿Cómo fue concretamente el encuentro en la jornada de ayer? ¿Cómo está parado, según ustedes, concretamente, toda esta realidad que afecta, como decíamos, a un porcentaje de jóvenes con problemas, con conflictos, que significan además un conflicto para nuestra sociedad, ¿verdad? Sin ninguna duda. Yo con toda franqueza debo decir que tras la instancia parlamentaria de ayer quedé bastante preocupado, porque preocupados ya estábamos todos después de haber recibido el informe de la Institución de Derechos Humanos el día 3 de abril, es decir, hace poco más de un mes, porque el informe es contundente, el informe contiene una serie de denuncias, a nuestro juicio muy graves, y a juicio de quien lea el informe, porque allí se habla de situaciones vinculadas con los malos tratos, con los tratos humillantes, con los castigos físicos ilegítimos, por supuesto lo que recién ustedes reseñaban, pero en general se describe una serie de condiciones para la convivencia de los menores así internados verdaderamente insuficientes, ¿verdad?, deficitarias, tanto desde el punto de vista del hacinamiento, que es otro aspecto muy grave en esta situación, de la falta de higiene, de la falta de espacios libres para la recreación, de la falta de instancias además socioeducativas, de un exceso frecuente en los encierros a lo largo del día, que según lo afirmó incluso la propia doctora Ianse cuando presentaron este informe, en muchas ocasiones llega a ser de prácticamente 23 horas al día, es decir, apenas una hora. 23 horas de encierro. Exactamente, apenas una hora que los muchachos salen al patio, según se expresó por parte de la institución. Entonces, todo eso describe un cuadro muy complejo que nosotros esperábamos tener un poco de tranquilidad o obtener un poco de tranquilidad tras la comparecencia de las autoridades ayer, en cuanto a que, bueno, yo no voy a decir desmintieran categóricamente todo esto, porque además no es fácil de desmentir, porque se hizo un trabajo muy serio. Lo de la Institución de Derechos Humanos no fue una visita breve a alguno de los hogares o a alguno de los centros, fue un trabajo de todo un año, todo el año 2013 prácticamente, con innúmeras visitas a los 17 hogares del INAU en todo el país, y llegaron a la conclusión de que en 11 de ellos, por lo menos, en algunos más que en otros, se viven situaciones de estas características. Y ayer las autoridades, yo esperaba que por lo menos, bueno, en tal caso relativizaran algunas afirmaciones, nos transmitieran que en algunas de las denuncias ya actuaron y tomaron medidas correctivas, pero nada de eso ocurrió, francamente nada de eso ocurrió, salvo esas denuncias, sí, y la afirmación de que efectivamente habían realizado determinadas denuncias, determinados sumarios, que en algún caso habían llegado a alguna institución, cosa que por supuesto me parece correcta, pero nunca vincularon, digamos, esas reacciones de la administración con las denuncias de la Institución de Derechos Humanos. ¿Qué quiero decir con esto? No fueron capaces de decir, con estas medidas nosotros solucionamos el tema de los desbordes y de los castigos físicos, o por lo menos no se atrevieron a hacerlo. Entonces, como no lo hicieron, como no levantaron las denuncias, es que obviamente nosotros nos quedamos muy preocupados. Y cuando digo nosotros, no digo este legislador o mi partido político. Sí, entendido. Yo diría que fue un sentimiento bastante generalizado, por más que a los legisladores del frente obviamente les cueste un poco reconocerlo, porque no
notoriamente estaban en una situación de bastante desorientación, diría yo, mis colegas del Frente Amplio, ¿no? ¿Ustedes han estado allí en el CIRPA, Pablo? Yo la he visitado varias veces, no en esta última etapa, lo confieso, pero he ido varias veces y recuerdo haber ido en una oportunidad donde francamente quedé tremendamente preocupado, y ahí es donde uno advierte por qué se dan las situaciones que se dan de fugas y de motines. Ajá. Porque, por ejemplo, en pleno invierno yo una vez visité el Hogar Ser y algunos de los otros hogares y me encontré en el Hogar Ser que hacía 2 días que no tenían agua caliente, y me encontré que varios vidrios estaban rotos y que no había colchones suficientes. Ahora, ¿qué explica eso? ¿Falta de recursos? Digamos, unas autoridades que despreocupadas de la realidad de los chicos. ¿Qué está explicando esa situación? Yo sé que esta no es una tarea sencilla, ¿no? Por cierto, quienes están a cargo de esto ahora y siempre tienen una responsabilidad muy delicada y muy compleja, ¿verdad? Sí. Y un asunto y un tema muy difícil de administrar y de gobernar. En la situación actual no puede hablarse de falta de recursos. Yo integro la Comisión de Hacienda y la de Presupuesto y hemos visto los números, y francamente el INAU ha sido, en eso no podemos criticar al gobierno, privilegiado por estas administraciones en cuanto a la dotación presupuestal. ¿Ineptitud en particular, entonces? Yo creo que aquí lo que hay, en tal caso, lo que ha faltado hasta ahora es don de mando, es conducción férrea, digamos, del organismo, fundamentalmente en el periodo pasado. Aquí yo creo que podría hablarse de una herencia maldita, en el sentido de que la administración del entonces INTERG, porque el CIRPA es de este periodo, claro, ¿verdad? Claro. Que aconteció durante el gobierno de Vázquez, con la presidencia del señor Giorgi en el INAU, fue verdaderamente catastrófica. Es decir, allí imperó el caos y bueno, y francamente estas autoridades, cuando asumieron las actuales, se encontraron con una suerte de tierra arrasada. Es decir, y yo ayer reconocía delante de las autoridades determinadas mejoras en determinados aspectos, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a la contención de los menores. Es notorio que ahora hay menos fugas que antes, hay menos motines que antes. Eso es verdad. También es verdad, y esto digo, digamos, para atenuar la responsabilidad de las autoridades actuales, hubo un cambio en la legislación. Entonces, con el establecimiento de penas mínimas, eso determina un aumento en la población carcelaria. Es decir, los menores no salen tan fácilmente o tan rápidamente como salían antes, y eso está bien. Yo voté ese cambio legislativo porque todos sabemos el impacto que esto tiene en la seguridad pública. Ahora, lo que me parece que es reprochable a las autoridades actuales, y yo lo dije ayer, es que no hubo un acompañamiento de esa realidad o de ese incremento de la población carcelaria con un desarrollo de la inversión edilicia satisfactorio. Y recursos hubo. Nosotros votamos en las sucesivas rendiciones de cuentas, primero 15 millones de dólares, después una ampliación de 7 millones de dólares más, para lo que se suponía iba a ser la construcción de un nuevo establecimiento. Es decir, el acuerdo político que hubo, que también lo hubo en esta materia al principio de la administración, era que, digamos, se construiría una nueva colonia, un nuevo establecimiento en reemplazo de la colonia Berro, que a mi juicio ya está agotada en cuanto a su funcionamiento. Y eso no se hizo. No se hizo. Se argumentó después que los procedimientos administrativos son engorrosos, son lentos, que por eso las inversiones se demoraron, y por eso hoy hay el hacinamiento que hay. La Institución de Derechos Humanos nos ha dicho que en celdas donde deberían dormir y vivir dos menores están viviendo 6 y hasta 8. Y obviamente eso ya genera una atmósfera y un clima y una situación compleja, ¿verdad? Sí, de incidentes, me imagino, además... debe ser muy difícil establecer en esas condiciones parámetros de autoridad si se les da, no digo libertad a los chicos, que es lo que tienen que tener, porque a esos los jóvenes a esa edad, los seres humanos a esa edad, y a todas, ¿no? Pero a esa edad, digamos que un ejercicio de la libertad, eso me impresiona, ¿verdad? Ya lo habíamos escuchado, pero que ahora el registro sea oficial de 23 horas prácticamente recluidos, es enloquecedor para cualquiera. Es un caldo de cultivo de conflictos muy duros. Ahora, ¿qué pasa, diputado, de aquí en más? Bueno, esto por supuesto para nosotros no está concluido, está muy lejos de haber quedado concluido. Yo creo que aquí hay responsabilidades políticas muy concretas. No lo digo con el afán de politizar el tema. No, está bien. Creo además, Jorge, que si no estuviéramos en un año electoral, nosotros seguramente promoveríamos la creación de una comisión investigadora. Yo creo que aquí hay un conjunto de hechos muy graves
que definen un determinado escenario, un determinado estado de situación que las autoridades no han podido explicar cabalmente, que creo que ameritaría que el Parlamento investigara. Pero reconozco, estamos en un año electoral y corremos el riesgo de que esa discusión se termine electoralizando. Pero vamos a ver por qué camino seguimos. Ayer hubo un compromiso de todos los legisladores, incluso esto lo señaló el propio diputado Bango, que es un hombre serio, por el cual yo tengo un enorme respeto, más allá de las diferencias políticas, pero entre todos convinimos, y así fue manifestado y quedó en actas, que la próxima semana vamos a estar trabajando en el informe y vamos a seguirlo analizando, y vamos a resolver qué medidas tomamos. Probablemente haya visitas a los centros del INAU. Yo estoy dispuesto, por supuesto, a ir todas las veces que sea necesario, pero bueno, evidentemente no vamos a sacar el tema de la agenda, y creo que además el ministro Lesker tiene que involucrarse más, porque el ministro Lesker, nos guste o no, es el responsable político de toda esta situación. Más allá de que las decisiones administrativas las tiene que tomar el CIRPA o las tiene que tomar el INAU, porque hay un nivel de descentralización y de desconcentración importante, bueno, de acuerdo al sistema institucional en el que nos encontramos, todo lo que ocurra en el CIRPA y el INAU, la responsabilidad política ante el Parlamento la tiene el ministro. Yo creo que el ministro debe tomar cartas en el asunto. Ayer fue a la comisión. ¿Qué dijo? Bueno, es que dijo poco. Es decir, yo creo que está muy bien que haya ido, y yo lo valoré, porque incluso ni siquiera lo esperábamos. Nosotros habíamos convocado a los dos organismos, ¿verdad? Sí. Y el ministro entendió que era necesaria su comparecencia y está bien. Pero me quedó claro que no está, digamos, en la letra chica, como se dice comúnmente. El ministro fue una especie de respaldo institucional, pero, bueno, por eso digo, creo que a partir de ahora debería involucrarse más, y nosotros tal vez le reclamemos que más se involucre, y por lo tanto no descartamos generar con el ministro alguna instancia posterior, pero no demasiado lejana en tiempo, ¿no? Diputado Pablo Abdala, Partido Nacional, gracias por este tiempo, buena jornada. Un abrazo, gracias a ti, Jorge. Hasta muy pronto, adiós.